El punto más estrecho que separa a Europa de África se encuentra en el estrecho de Gibraltar, un canal natural cuya anchura varía entre 14 y 44 kilómetros. Durante la antigüedad, este lugar era considerado el límite del mundo conocido. Para griegos y romanos, más allá de sus aguas no existía civilización alguna. Según la mitología, fue Hércules quien abrió el paso con su fuerza titánica, separando las montañas que unían los continentes y dejando a cada lado dos enormes pilares de roca, las llamadas columnas de Hércules. A día de hoy, esas columnas continúan siendo un símbolo de frontera, de desafío y de conexión entre dos mundos. Pero si dejamos de lado la leyenda y observamos desde la ciencia, descubrimos algo curioso. Las placas tectónicas africana y euroasiática se están acercando lentamente, a razón de aproximadamente 1 centímetro por año. Esto significa que, si la humanidad tuviera la paciencia suficiente, dentro de unos cientos de miles de años ambos continentes podrían volver a unirse de forma natural. Sin embargo, la humanidad no suele esperar tanto. Nuestra especie es impaciente, innovadora y ambiciosa. No queremos esperar siglos, preferimos actuar ahora. Suscríbete si te gusta el video porque lo que sigue te mostrará uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos que jamás se hayan imaginado. El estrecho de Gibraltar no solo es importante por su historia o por las leyendas que lo rodean, sino también por sus características geográficas únicas. Es el punto donde se encuentran el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo, el paso que conecta las civilizaciones de Europa, África y Asia desde hace milenios. A través de estas aguas navegaron fenicios, romanos, árabes y exploradores de todas las épocas. Su longitud total es de unos 65 kilómetros, bastante menor que la de otros estrechos o canales del mundo. El Canal de Panamá, por ejemplo, mide 81,6 kilómetros, el de Suez, 173, y el gigantesco estrecho de Drake, en el extremo sur del continente americano, alcanza los 450 kilómetros. Sin embargo, lo que realmente hace único al estrecho de Gibraltar no es su tamaño, sino su profundidad. En su punto más bajo, el estrecho alcanza los 1.181 metros y en su parte menos profunda, unos 338 metros. Esta variación genera una topografía submarina compleja, con pendientes abruptas y formaciones casi verticales. Además, bajo sus aguas se encuentra una falla activa, el límite natural entre la placa africana y la euroasiática. Este detalle es clave porque cualquier intento de construir una conexión permanente entre ambos continentes tendría que enfrentarse no solo a la inmensidad del mar, sino también a la fuerza de la tierra misma. Otro desafío son las corrientes marinas. En la superficie, el agua fluye desde el Atlántico hacia el Mediterráneo, pero a mayor profundidad, una corriente inversa devuelve el agua salada del Mediterráneo al océano. Estas dos corrientes, que se mueven en direcciones opuestas, crean un sistema dinámico y potente que hace aún más complicado cualquier intento de construcción. A pesar de todo esto, la idea de conectar Europa y África no es nueva. Desde hace siglos, ingenieros y visionarios han soñado con un puente o un túnel que una ambos continentes. Imagina poder cruzar de España a Marruecos en coche en apenas 15 minutos. Sería una hazaña monumental, tanto en lo técnico como en lo simbólico. Dos mundos separados por la historia, unidos por la ingeniería. El primer intento serio de convertir este sueño en realidad se remonta a 1979, cuando los gobiernos de España y Marruecos acordaron estudiar la posibilidad de un túnel submarino bajo el estrecho. Pero antes de llegar a eso, muchos imaginaron un puente. Un coloso de acero y concreto que cruzara los 14 kilómetros más angostos del estrecho. Sin embargo, pronto surgieron los problemas. En la ingeniería moderna, 14 kilómetros no son una distancia extraordinaria. Existen puentes mucho más largos. El Gran Puente Danjiang-Kunshan en China tiene una longitud de 164,8 kilómetros. Y el de la bahía de Hangzhou alcanza los 35,8.
Pero la diferencia es que la mayoría de esos puentes se levantan sobre tierra firme o aguas poco profundas. En Gibraltar, incluso la zona más somera alcanza los 800 metros de profundidad, mientras que en los puentes más grandes del mundo rara vez se superan los 20 metros. Para ponerlo en contexto, el puente de Millau, en Francia, considerado una obra maestra de la ingeniería moderna, tiene pilares de 245 metros de altura. Imaginar una estructura con columnas 4 veces más altas, de más de 1000 metros, ancladas en un fondo inestable y sometidas a 2 corrientes opuestas, resulta casi imposible con la tecnología actual. Algunos se atrevieron a pensar que si en Dubái pudieron levantar un rascacielos de 830 metros como el Burj Khalifa, quizá un puente sobre Gibraltar sería posible. Pero si colocáramos ese rascacielos en la parte menos profunda del estrecho, apenas sobresaldría unos pocos metros por encima del nivel del mar. Además, una estructura tan alta tendría que resistir la presión constante de las corrientes y los vientos, algo que pondría a prueba los límites de la ingeniería. Aún así, la idea del puente nunca fue abandonada del todo. 2 proyectos destacaron especialmente. El primero fue el del inventor estadounidense Lin Tongyang, quien propuso una estructura con pilares instalados en las zonas menos profundas y un tramo central de más de 5 kilómetros suspendido sobre el agua. Su diseño fue respaldado con cálculos matemáticos que demostraban su estabilidad, al menos en teoría. El segundo fue una propuesta aún más audaz del arquitecto Eugene Tsui, que imaginó una isla artificial flotante en el centro del estrecho. Esta serviría como soporte para un puente combinado, donde los extremos se sumergirían bajo el agua y solo emergerían cerca de las costas. Aunque suene extravagante, ya existe algo similar: el puente túnel Horizon Link, que une Suecia y Dinamarca. Este proyecto combina un tramo elevado con una isla artificial central y un túnel submarino, demostrando que lo imposible puede, con tiempo, hacerse realidad. Pero mientras las ideas para el puente seguían en papel, una alternativa comenzó a ganar fuerza: construir un túnel bajo las aguas del estrecho. A finales del siglo XX, la humanidad comenzó a mirar hacia abajo en lugar de hacia arriba. Si un puente sobre el estrecho parecía imposible, quizás un túnel bajo sus aguas podría hacerlo realidad. En 1979, España y Marruecos crearon una comisión intergubernamental para estudiar esta posibilidad. Fue el nacimiento oficial del llamado Proyecto Gibraltar, una idea que, con el tiempo, adoptaría un nombre más simbólico: el Afrotúnel. La idea era tan simple como ambiciosa: construir una vía ferroviaria subterránea que uniera Europa y África, conectando la ciudad española de Tarifa con la marroquí de Tánger. Pero llevar a cabo una obra de este tipo en un entorno geológico tan complejo no era tarea fácil. El estrecho de Gibraltar no solo es profundo, sino que también está sometido a la constante fricción entre las placas tectónicas africana y euroasiática. Esta línea de contacto genera una actividad sísmica regular y en ocasiones impredecible. Además, bajo el fondo marino se han detectado formaciones de roca blanda y zonas de presión submarina que dificultan la perforación. Aún así, la investigación siguió avanzando. En 2023, más de 40 años después de los primeros estudios, la Unión Europea destinó 2,3 millones de euros a una nueva fase de diseño y planificación. Según los informes, España, Marruecos y Portugal, con apoyo técnico de Bruselas, buscan construir una línea ferroviaria de alta velocidad de aproximadamente 42 kilómetros. El plan contempla un túnel submarino de 27,7 kilómetros y otro subterráneo, bajo tierra firme, de unos 10,1 kilómetros adicionales. En conjunto, el Afrotúnel sería comparable al Eurotúnel que conecta Francia con el Reino Unido bajo el Canal de la Mancha, una de las obras más emblemáticas del siglo XX. Sin embargo, no todos los proyectos coinciden en las mismas dimensiones.
Algunas propuestas recientes hablan de un túnel total de 60 kilómetros, de los cuales 26 se extenderían bajo el agua. La profundidad máxima alcanzaría los 475 metros, muy por debajo del nivel del mar, aunque sin llegar al fondo oceánico. Esta configuración permitiría mantener la estructura en una zona relativamente estable, entre las capas marinas superiores y las más profundas. En caso de concretarse, el afrotúnel estaría formado por 3 secciones paralelas, 2 túneles ferroviarios para el tránsito de trenes en ambos sentidos y un tercer túnel central destinado a operaciones de mantenimiento y seguridad. Pero la gran pregunta sigue siendo, ¿realmente es necesario construirlo? Desde un punto de vista técnico, el túnel sería una proeza de ingeniería comparable a los grandes logros del siglo XXI. Desde un punto de vista económico, en cambio, genera un intenso debate. El presupuesto inicial estimado ronda los 2.300 millones de euros, aunque expertos del sector aseguran que el coste real podría multiplicarse por 6 o incluso por 7. Algunos medios españoles ya hablan de una cifra cercana a los 15.000 millones de euros, lo que situaría el afrotúnel entre los megaproyectos más costosos de la historia europea. Los defensores del proyecto argumentan que la inversión valdría la pena. Según los cálculos oficiales, alrededor de 12,8 millones de pasajeros utilizarían cada año el servicio ferroviario a través del túnel. Además, se estima que se podrían transportar unas 13 millones de toneladas de mercancías anualmente. Esto transformaría por completo la conectividad entre África y Europa. Con el túnel operativo, ese mismo trayecto se reduciría a solo 5 horas y media. En un mundo cada vez más globalizado, esa diferencia de tiempo podría tener un impacto enorme en el comercio, el turismo y la cooperación regional. Sin embargo, otros especialistas son más escépticos. Aseguran que el volumen de pasajeros y mercancías no sería suficiente para justificar semejante inversión y que los beneficios económicos reales tardarían décadas en recuperarse. A esto se suman los riesgos geológicos. La falla del estrecho de Gibraltar, que se extiende desde las Islas Azores hasta el norte de África, es una zona de alta actividad sísmica. Incluso un terremoto moderado podría afectar la integridad del túnel. Por ello, los ingenieros tendrían que diseñar sistemas de amortiguación y estructuras flexibles capaces de resistir movimientos de la corteza terrestre. Y eso no es todo. También están las corrientes submarinas, cuya fuerza podría erosionar gradualmente las paredes externas del túnel. Para comprender este reto, basta recordar que en algunos puntos las corrientes del estrecho pueden alcanzar velocidades de más de 5 nudos, es decir, más de 9 kilómetros por hora. En un entorno cerrado, esa presión constante sobre el hormigón y el acero requeriría materiales de última generación, más resistentes y flexibles que los utilizados en cualquier túnel actual. Los estudios preliminares sobre la actividad sísmica y las condiciones marinas ya han costado más de 400.000 euros y aún no se dispone de respuestas definitivas. Los expertos advierten que los riesgos solo podrán evaluarse con certeza cuando comiencen las obras reales, un momento en el que, si algo sale mal, podría ser demasiado tarde para rectificar. A pesar de todas estas dificultades, el proyecto sigue adelante. Para muchos, el afrotúnel no solo representa un desafío técnico, sino también un símbolo de unión. La posibilidad de conectar Europa y África a través de una vía permanente de transporte es vista como una metáfora de cooperación entre culturas, economías y pueblos que durante siglos estuvieron separados. Pero el debate continúa. Algunos economistas sostienen que la prioridad debería ser fortalecer las infraestructuras internas de ambos continentes antes de emprender obras colosales. Otros, más visionarios, creen que el túnel de Gibraltar podría convertirse en el motor de una nueva era de integración y desarrollo regional, abriendo un corredor comercial que impulsaría el crecimiento desde el norte de África hasta el corazón de Europa. Sea cual sea el desenlace, una cosa es cierta:
el estrecho de Gibraltar sigue siendo, miles de años después, un lugar donde se enfrentan la naturaleza y la ambición humana. Antaño fue el fin del mundo conocido. Hoy es el punto donde la humanidad busca superar sus límites. Quizás algún día, cuando el Afrotúnel sea una realidad,